Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy. Bien, pues aquí estamos una vez más, dando gracias al Altísimo en una forma doble agradecimiento por el buen temporal y porque pues la bendición y la gracia de estar vivos. Gracias, Altísimo, poderosísimo, misericordioso, y pues todos los atributos que puedas propiciarle a nuestro Señor y Creador. Empezamos el programa Busca a Cristo. Y el tema que ya lo habíamos prometido, la fe. Vamos a hablar de la fe. Bien, más de 500,000 de israelitas, o sea, el pueblo de Dios, salieron de Egipto por órdenes del Altísimo Yahvé, Dios de los ejércitos, rumbo a la tierra prometida, guiados por Moisés. Pero les ganó el pesimismo, el desánimo, el desaliento, deseando regresar a morir en esa tierra extraña. Les faltó la fe. Les faltó la fe en su Creador y Señor Yahvé, Dios de los ejércitos, y se les concedió morir en el camino a la tierra de la promesa. Solamente llegaron a la Canaán terrenal José y Caleb, de la turba numerosa que había salido de Egipto. Nada más ellos dos, José y Caleb. Muy bien. Mi querida audiencia, mis queridos radioescuchas, hoy vamos a hablar de la fe. Lo prometido es deuda y aquí estamos. El original hebreo no nos define en forma muy entendible la palabra fe para conocerla o tener conocimiento o el significado. No nos lo define muy bien para entenderla en español. Pero investigando, nos encontramos frases que facilitan la comprensión de la palabra fe y que son más entendibles. Bueno, mire usted, hablando de la fe, las Sagradas Escrituras contemplan más de 140 versículos o versos que hablan de fe. Yo creo que es muy importante el número, incluso más de 140 versículos que hablan de la fe. Precisamente la Biblia, acudiendo a la Biblia, vamos a ver un texto que nos hable de la fe o que nos habla de fe. Hebreos, uno de los 140, ¿verdad? Bueno. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Aferrarse a lo que se espera, pero que no los podemos ver todavía. Esperamos algo, pero no lo podemos ver, no lo tenemos en la mano, no es tangible.
Eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Pues nosotros tratando de informar a nuestra audiencia y a nuestros cibernautas, porque ya estamos en las redes sociales, ya lo hemos dicho. En el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 54, página 179, nos dice que la fe es un don sobrenatural de Dios. Y yo deseo que nos grabemos mucho esto de sobrenatural, porque vamos a hablar en el siguiente tema algo de esto, sobrenatural. Por lo tanto, yo entiendo que la fe es, valga la comparación, como un fisiculturista que cultiva el músculo para que se incremente, para que aumente. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque en San Mateo capítulo 17, versículo 20, tome nota, mi querido amigo, dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías que este monte se quitara de ahí. ¿Qué nos indica, pues, que tenemos fe, pero es poca la fe que tenemos? Si tuviéramos fe, fíjese, imagínese qué tamaño, qué medida tiene un grano de mostaza. Así es de que tenemos poca fe. Pero bueno, Lucas 17, 5 y 6. Vamos a verlo. Lucas 17, 5 y 6, en la palabra de Dios. Lucas 17, 5 y 6. Mire lo que dice. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¡Qué tremendo! Bueno, estoy leyendo la Biblia católica, la que utilizo más. Entonces, tenemos poca fe. Y bueno, estoy hablando en general de la fe, propiamente, muy general, muy en general. Bueno, vamos a abundar más en la información respecto de la fe. Y mire, el diccionario nos dice que es una creencia fervorosa. ¿Pero qué es fervorosa para nosotros? Comprender esto, para comprenderlo mejor. Dice que es ardor, ardiente, que es devoción intensa. Imagínese usted, es un ardor, es afanarse. Eso nos dice el diccionario. Y el magisterio de la Iglesia Católica, oiga bien, en un comentario que viene por ahí, nos define la fe en una forma muy dinámica, me parece muy aceptable porque coincide con el texto que acabamos de leer, de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que la fe es aferrarse a lo que se espera. Muy sencillo, ¿verdad? La fe es aferrarse a lo que se espera. Y reitero, estamos hablando de la fe en general. Ahora, ¿sabía usted que la fe es progresiva? Y aumenta de distintas maneras. Entonces, y ya lo acabamos de mencionar, la palabra de Dios nos indica. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y luego piden los apóstoles, aumentanos la fe. Entonces esto indica que puede crecer, que se puede desarrollar. Bueno,
correctamente. Vamos a dar aquí un ejemplo, se me ocurre, de cómo aumentar la fe. Cuando recibe lo que esperaba, sin verlo aún, pero confiado en que lo va a recibir, ese es un peldaño para incrementar la fe. Usted no lo veía, pero tenía la idea de que lo iba a recibir. Y lo esperaba con anhelo tal vez. Y hacía algo. Creía que lo iba a recibir. Bueno, pues entonces está usted como el atleta que mencionaba hace un momento, el fisiculturista, está usted trabajando su fe. Y la fe en general. Así, de esa manera, como le acabo de mencionar, su fe crece vez tras vez, recibiendo lo que esperaba, pero no lo veía. Y a medida que lo va recibiendo, dice, sí, tengo fe en mi persona, en mi fuerza, en mi patrón, en algo tengo fe. En lo general. O bien, en Dios, en el Altísimo tengo fe. Ahora vamos a tratar aquí, o hablar más bien, de dos grandes, de dos gigantes, yo así lo consideraría, de dos gigantes de la fe. El primero, más grande gigante de la fe, lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 8, versículo 24. Allí el Señor Jesús, de él estoy hablando, detuvo la tempestad. Por fe, detente, disminuye, por fe. Claro que aquí ya estamos entrando en la fe, en el Altísimo, en el Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra. Jesús nos demuestra una vez más la fe que tenía, o que tiene aún, porque Él murió pero resucitó y está vivo. Allá en Lucas capítulo 11, puede usted leer los textos. A mí me gustaría que los anotara y que viera el texto y el contexto. Mateo dijimos 8:24, y ahora vamos le declaro, Lucas 11:41. Levantó muertos, y en este particular texto levantó a Lázaro. ¿Cómo me gusta ese pasaje? Porque el Señor Jesús allí, si usted leyera esta parte de la Biblia, simple y llanamente se para frente a la tumba de Lázaro. ¡Oh, qué tremendo! Y dice la palabra de Dios que levanta sus ojos al cielo y le dice, Padre, yo sé que me oyes, que me escuchas. Y no más, registra la palabra de Dios y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué convencimiento Jesús dice, Lázaro, sal fuera? Eso se llama fe en el Altísimo, en el Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra. Bien, pues eso son dos textos donde nos muestran la fe de Jesús. Tenemos otro gigante de la fe que es llamado, yo le llamo gigante, bueno, la palabra de Dios dice, le llama Padre de la fe. Y ese otro gigante o ese otro padre de la fe es Abraham. Este padre de patriarca o patriarca y padre de la fe y amigo de Dios, ofreció a su hijo, qué tremendo, a su hijo Isaac. Lo ofreció en sacrificio, pero él creía
que Jehová Dios, que el Altísimo proveería, y usted lo puede leer. Pues hay varios libros que hay, en los cuales nos habla de Abraham, pero puede usted empezar en el capítulo 22 de Génesis. Él ofreció, Abraham ofreció a su hijo Isaac como holocausto o como ofrenda, a sabiendas de que Dios proveería el verdadero holocausto, la verdadera ofrenda. Y así ocurrió, ya que estaba a punto de sacrificar Abraham a su hijo, que incluso le había preguntado Isaac, bueno, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto, la ofrenda? Dice, qué tremendo, eso se llama fe. Dios proveerá. Pues nosotros debíamos de apropiarnos de esa palabra. Dios proveerá. Y tenga la plena seguridad que Dios proveerá. Muy bien, mi querido amigo, mi querido radioescucha, pues en concreto, pues nos quedaríamos con esta frase que me gusta, que se resume en unas pocas palabras del magisterio de la Iglesia Católica. A mí me gustó mucho esto y pues está muy sencillita, muy dinámica. La fe es aferrarse a lo que se espera. Pero vamos a tratar más en concreto cómo aumentará la fe en el Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra. ¿De qué manera? Ya dijimos que hay varias formas de incrementar nuestra fe. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo que queramos nosotros saber es cuestión de leerla. ¿Cómo aumentar nuestra fe en el Altísimo, en el Creador del cielo y de la tierra? Bueno, pues vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí lo tengo. Así pues, la fe nace de una proclamación. ¿Qué es proclamación? Bueno, de una predicación, de una plática sobre el Altísimo, sobre Dios, sobre un sermón. Eso es proclamación. Así pues, la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama, o lo que se dice, lo que se expresa, lo que se predica, es el mensaje cristiano. Vea usted cómo sí podemos incrementar nuestra fe en el Altísimo, en Dios nuestro Señor. Y bueno, ya lo habíamos dicho la vez anterior, en el programa anterior. Todo lo que pidamos, pidámoslo con fe y en el nombre de Jesús de Nazaret, para poder tener la certeza, tener la seguridad de que vamos a recibir por fe las cosas. Y tengo otra versión de las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 10, el mismo versículo, el mismo capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nosotros leemos, estudiamos, escuchamos, nos predican o escuchamos las predicaciones de Dios, del Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, de Jesús, entonces nuestra fe se va a incrementar. Precisamente porque llegamos al convencimiento de que lo que Dios promete lo cumple. Llegamos al conocimiento de que lo que estudiamos es verdad. Entonces, es la convicción, pues, de recibir lo que no vemos. Y repito esta frase que, pues, está muy dinámica y muy sencilla, como dice la autoría. La fe es aferrarse a lo que se espera. Bien, pues ahora, sencillamente, les digo que para el próximo, antes que todo, una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico, en el nombre de Jesús nos aumentes la fe. Pero la fe en ti para creer, y creer tus palabras, creer tu santo libro. Y muy bien, que Dios los bendiga, mis hermanos, pero
les anuncio de una vez por todas que el próximo domingo vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Lo vamos a ver desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Y pues estos son programas preventivos, son advertencias, bueno, son advertir lo que viene. Y no se les olvide que dos cosas: la fe es aferrarse a lo que se espera. Y ya les mencioné, ¿verdad?, que vamos a hablar algo relacionado a las Sagradas Escrituras, sobre válgame la expresión, sobre lo natural, sobre lo natural, algo así de eso. La segunda venida de Cristo en concreto para el próximo domingo, si Dios nos da licencia. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Tenga fe en Cristo, en el Altísimo, y usted empiece a tenerse fe. Haga las cosas bien para que le salgan bien, y por supuesto, empiece a incrementar su fe. Pero la fe en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra, en el Altísimo, solamente se adquiere leyendo la palabra de Dios y escuchándola. Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, que Dios lo bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, hablando de la segunda venida de Cristo, lo sobrenatural. Bien, pues hasta la próxima, si Dios así lo permite.